Mi nombre es Geraldina Bueno, mi nombre es Geraldina Martínez, ¿sí? Los chicos del Centro de Estudiantes me invitaron para hacer estas clases de repaso para el final de biología, así que bueno, espero les pueda servir. No sé si alguno se anima a encender la cámara, si este encuentro se hace un poquito más ameno. Hoy quedamos de ver sistema nervioso. Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo sistema endocrino, que junto con el sistema nervioso son los dos sistemas que se encargan de controlar y coordinar las funciones, ¿sí?, de los distintos órganos y tejidos del cuerpo humano. Si bien el sistema endocrino, a través de sus hormonas, ¿sí?, regula varias funciones, es más que nada, lo hace como acompañamiento o en forma, digamos, de asistente de lo que es el sistema nervioso. Bueno, entonces, el sistema nervioso es uno de los más importantes y complejos que tiene nuestra economía. Tiene a cargo múltiples funciones, como por ejemplo, recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior de nuestro cuerpo, es decir, la información propioceptiva, como del entorno que nos rodea. ¿Con qué objetivo es que el sistema nervioso cumple estas funciones? Con el de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, esta acción la puede llevar a cabo en forma directa o en colaboración con el sistema endocrino. El sistema endocrino a través de la secreción de hormonas y el sistema nervioso lo va a hacer en función de la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Bueno, las funciones del sistema nervioso se pueden resumir en tres funciones básicas, que son, por un lado, la función sensitiva, una función integradora y una función motora. ¿De qué se trata la función sensitiva? Bueno, los estímulos sensitivos, como decíamos recién, que pueden ser interiores o propioceptivos, ¿cuáles serían esos estímulos propioceptivos? Por ejemplo, el tono muscular, información que llegue a nuestro sistema nervioso en relación a en qué posición está, por ejemplo, nuestro brazo en relación al espacio, ¿sí? O exteroceptivos, que tienen que ver con estímulos que provienen del entorno o del hábitat que nos rodea, como por ese puede ser algún sonido que escuchemos, puede ser cambios de temperatura, el frío, el calor, ¿sí? Bueno, esa información va a ser transportada desde esa periferia que puede, desde afuera, digamos, del sistema nervioso, por fibras que se llaman aferentes. Todo lo que es aferente en el sistema nervioso va a traer información desde afuera del sistema nervioso hacia el interior del mismo, ¿sí? Entonces, esa información va a ser transportada por fibras aferentes hacia el encéfalo y hacia la médula espinal a través de los nervios craneales y los nervios espinales, ¿sí? Así se lleva a cabo esta función sensitiva del sistema nervioso. La función integradora tiene que ver con ese proceso de que el sistema nervioso, toda información que recibe, la procesa, la analiza y en función de ese análisis toma decisiones para ejecutar las respuestas adecuadas, ¿sí? Y bueno, por último, la función motora, una vez que esa información sensorial, ¿sí?, fue recibida, fue analizada y fue interpretada, el sistema nervioso lo que va a hacer es generar una respuesta motora adecuada para ese estímulo, activando órganos efectores. ¿Cuáles van a ser los órganos efectores? El músculo y las glándulas. Y esa información también va a salir por donde entró, por los nervios espinales y por los nervios craneales. ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, si pensamos microscópicamente cómo está conformado el sistema nervioso, vamos a encontrar, por un lado, las neuronas,
¿sí? Que son las células fundamentales del sistema nervioso, y por otro lado, otro tipo de células que se llaman neuroglia, células gliales o glía, ¿sí? Vamos a ver un poquito, hacer un repaso de lo que son de las características de las neuronas. Como decíamos, constituyen las neuronas las células fundamentales del sistema nervioso que se van a encargar de procesar y transmitir la información, tanto la que llega como la que va a salir del sistema nervioso. Las neuronas conectan todas las regiones del cuerpo con el encéfalo y la médula espinal, tienen la característica de ser células excitables y están altamente especializadas para realizar esa función. Por motivo de estar altamente especializadas, las neuronas han perdido la capacidad de dividirse por mitosis. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque ante una lesión, ¿sí?, que provoca la muerte neuronal, es decir, la muerte, la necrosis a nivel de este tejido nervioso, esas neuronas no se van a poder regenerar, sino que van a ser reemplazadas por tejido cicatrizal, ¿sí? Las neuronas realizan la mayoría de las funciones propias del sistema nervioso, como ser la sensación, el pensamiento, el recuerdo, el control de la actividad muscular y la regulación de las secreciones glandulares. Otra característica de las neuronas es que no almacenan glucosa ni oxígeno, es decir, que para funcionar las neuronas, para llevar a cabo ese metabolismo, carecen de reservas de nutrientes. Esto hace que sea de suma importancia, pero muy, muy importante, el aporte adecuado, ¿sí?, el aporte adecuado de glucosa y de oxígeno. Tal es así que 10 segundos de interrupción del flujo sanguíneo pueden causar lesiones irreversibles en las neuronas. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque ante cualquier situación que comprometa la perfusión, ¿sí?, del tejido neuronal, compromete el metabolismo. Entonces, no se altera la cantidad de glucosa que está disponible para que la neurona funcione y el oxígeno que es necesario justamente para oxidar, ¿sí?, las moléculas de glucosa y de esa forma obtener el ATP necesario para que todos los procesos metabólicos en ese cuerpo neuronal, en ese cuerpo celular, sean llevados a cabo. Cada neurona compone el cuerpo, o digamos, cada célula neuronal se va a componer de 3 partes. Encontramos el cuerpo neuronal, ¿sí? Del cuerpo neuronal parten prolongaciones que se llaman dendritas y una prolongación que se llama axón. El axón, después como lo vamos a ver más adelante, constituye, ¿sí?, las ramas o las fibras nerviosas que en conjunto van a formar los nervios. Bueno, entonces, el cuerpo neuronal contiene el núcleo, ¿sí? El núcleo va a estar rodeado por el citoplasma y las demás organelas necesarias para el funcionamiento, y es el responsable del metabolismo oxidativo y la síntesis proteica. Las dendritas son ramificaciones que conforman la porción receptora de la neurona, es decir, que la información que llega a la neurona es captada por estas ramificaciones que se llaman dendritas. Esa información se procesa a nivel del cuerpo neuronal, ¿sí?, y después sale esa información, ese estímulo, por otra prolongación que se llama axón, ¿sí? El axón va a transmitir los impulsos eléctricos desde el cuerpo neuronal hacia la periferia, que puede ser algún órgano efector o puede ser, como es ser el músculo o las glándulas, ¿sí? Los axones en la parte distal terminan ramificados en muchas prolongaciones, a ver si se puede ver acá, en esta imagen donde dice axón terminal,
que se ven todas esas ramificaciones? Bueno, a ese nivel sería, ¿sí? Esas prolongaciones reciben el nombre de teledendrón y cada ramificación de ese teledendrón presenta en su parte distal, ¿sí? En su última porción, las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas son importantes, ¿por qué? Porque contienen una sustancia química que se llama neurotransmisor. De acuerdo a sus características funcionales, las neuronas pueden ser sensitivas, motoras y otra clase de neuronas que se llaman interneuronas. Las neuronas sensitivas, también denominadas neuronas aferentes, transmiten impulsos hacia la médula espinal y el encéfalo, ¿sí? Las motoras, que también suelen ser denominadas neuronas eferentes, transmiten impulsos desde el encéfalo y la médula espinal hacia los órganos efectores, que son el músculo esquelético y el tejido glandular. Y el otro tipo de neuronas, que son las interneuronas, son las que conducen impulsos desde las neuronas sensitivas hacia las neuronas motoras. ¿Se va entendiendo hasta acá cómo son las neuronas y cómo se caracterizan? Otra clasificación de las neuronas es según el número de prolongaciones que afloran o que emergen, ¿sí?, del cuerpo neuronal. Monopolares, pueden ser bipolares o multipolares, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las neuronas monopolares? Aquellas que del cuerpo neuronal emerja una sola prolongación o neurita, ¿sí? Como ejemplo podemos citar las neuronas del ganglio sensitivo raquídeo. Esas son neuronas monopolares. Como neuronas bipolares vamos a encontrar aquellas que tienen una dendrita principal y un axón. ¿Dónde vamos a encontrar neuronas bipolares? En la retina y en el oído interno. Y las multipolares son aquellas neuronas que tienen numerosas neuritas o prolongaciones que surgen del cuerpo neuronal y tienen un axón. ¿Cuáles son neuronas multipolares? Aquellas que están localizadas en el encéfalo y en la médula espinal. Bueno, la glía o neuroglia o células gliales son el otro tipo de células que vamos a encontrar en el sistema nervioso. Las células gliales son células de tejido conjuntivo. Se caracterizan porque no están especializadas para transmitir impulsos, ¿sí? Entonces, dado que no tienen una alta especialización, estas células gliales sí se pueden multiplicar a través de mitosis, por lo que en caso de que exista alguna lesión a nivel neuronal, es la neuroglia, ¿sí?, la que se multiplica para rellenar esos espacios que ocupaban las neuronas. ¿Se entiende ahora? Pueden hacer el correlato de las características de las neuronas que no, por estar altamente especializadas, no se pueden dividir por mitosis, entonces ante una lesión de las neuronas no se pueden regenerar, entonces ese lugar que estaba ocupado por esas neuronas lesionadas y que se necrosaron, es decir, que murieron, va a ser ocupado por las células de la glía. La glía tiene la función especial de proporcionar sostén a las neuronas y mantenerlas unidas. Podemos encontrar 6 tipos de células gliales, ¿sí? Encontramos a nivel del sistema nervioso central células gliales que se llaman astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias. Y a nivel del sistema nervioso periférico encontramos otro tipo de células gliales que son las células de Schwann y las células satélite, ¿sí? Entonces, acá podemos ver en esta imagen esquemática neuronas, astrocitos que tienen forma de estrella, que están cerca de los capilares, microglia, oligodendrocitos, ¿sí? Y las células ependimarias.
Este es un ejemplo de neuroglia del sistema nervioso central, ¿sí? Los astrocitos se caracterizan porque tienen forma de estrella y participan en la barrera hematoencefálica, que más adelante la vamos a ver con detalle. Los oligodendrocitos son importantes porque producen la mielina. Esta es una sustancia que tiene estructura lipídica y que forma una cubierta de grasa que envuelve los axones. La mielina es importante para la transmisión del impulso nervioso. Otro tipo de célula del sistema nervioso central es la microglia, que son células fagocíticas del sistema nervioso central. Luego tenemos las células ependimarias, que las vamos a encontrar tapizando los ventrículos cerebrales y el conducto del epéndimo. Tanto los ventrículos y el conducto del epéndimo son espacios por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y por último, las células de Schwann, que forman la vaina de mielina que rodea los axones del sistema nervioso periférico, ¿sí? Esas como características, digamos, importantes para tener en cuenta de las células de la neuroglia. Bueno, llegamos a la barrera hematoencefálica. Está constituida por la membrana basal capilar, ¿sí?, que va a estar rodeando a las células endoteliales, y por los astrocitos, que son las células gliales, ¿sí?, con forma de estrella, como veíamos recién, que emiten prolongaciones que rodean a las células endoteliales. Si vamos acá, a este dibujo, se puede ver un astrocito emitiendo prolongaciones que rodea el capilar. Eso sería el astrocito. Y este capilar, acá estaría la barrera hematoencefálica, ¿sí? Bueno, ¿qué función tiene la barrera hematoencefálica? Impide el paso de sustancias que son potencialmente nocivas para el tejido nervioso y permite el paso de glucosa por transporte activo y el paso de sustancias liposolubles como el oxígeno. El alcohol puede atravesar fácilmente, ¿sí?, la barrera hematoencefálica, dióxido de carbono y los anestésicos. Bueno, vamos a ver un poquito qué son los impulsos nerviosos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos, cómo es la barrera hematoencefálica? ¿Qué vamos a encontrar a nivel? ¿Cómo está constituida y qué función tiene? ¿Se entendió? Bueno, gracias por contestar, chicas. Bueno, vamos a ver un poquito qué son los impulsos nerviosos. Las neuronas se comunican entre sí gracias a impulsos nerviosos que van a circular a través de sus prolongaciones, ¿sí? Los impulsos van a circular a través de las dendritas, ¿sí?, para la comunicación entre las neuronas, y a través de los axones. ¿Se entiende por dónde es que se van a propagar estos impulsos nerviosos? El impulso nervioso también se denomina potencial de acción, que es unidireccional y es desde el cuerpo de la neurona hacia el axón. Es así, en esa dirección se transmite el impulso o potencial de acción. En estado de reposo existe una diferencia entre el interior y el exterior de la neurona, es decir, adentro del cuerpo de la neurona, a nivel del citoplasma, vamos a tener determinadas cargas negativas, y afuera el exterior va a ser diferente. Ese potencial, que se conoce como potencial de membrana de reposo, implica que se van a acumular mayor cantidad de cargas negativas adentro de la neurona, y afuera de la neurona, en lo que sería el líquido extracelular, va a haber una mayor acumulación de cargas positivas. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de potencial de membrana de reposo, tenemos que pensar que adentro de la neurona hay mayor cantidad de cargas negativas y afuera de la neurona hay mayor cantidad de cargas positivas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto y recordarlo? Porque cuando se genera un potencial de acción,
esas cargas se invierten, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede cuando se genera un impulso nervioso o un potencial de acción es que se revierte el potencial de membrana, es decir, ese interior, ¿sí? Ese interior neuronal que tenía mayor cantidad de cargas negativas, ahora cuando se está generando ese impulso nervioso, ese potencial de acción, se va a volver positivo. Y con el exterior va a suceder lo contrario. Luego, ¿sí?, que se produce ese potencial de acción, rápidamente se restablece su estado de reposo. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el potencial de acción en reposo. El interior de la célula, ¿sí? Ahí tenemos en reposo, y ahí tenemos cuando se va propagando el impulso nervioso. ¿Se entiende, chicos? Acá tenemos otra imagen que muestra el potencial de acción o impulso nervioso. Esta zona que está de amarillo sería la zona despolarizada, es decir, la zona que ya no tiene, que no está en reposo, sino que se está produciendo el potencial de acción, y vemos cómo las cargas se invierten. Fuera de la zona amarilla muestra cómo serían las cargas en estado de reposo. El interior negativo, ¿sí?, y el exterior con cargas positivas. Cuando se produce la despolarización, es decir, cuando se transmite el impulso nervioso o el potencial de acción, esas cargas se invierten. Adentro está positivo y afuera está negativo, ¿sí? ¿Se entiende cómo es que se invierten esas cargas? Bueno, entonces, ese potencial de acción que hablábamos recién tiene dos fases, una de despolarización y otra fase de repolarización. La fase de despolarización implica que ese potencial de membrana se vuelve menos negativo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la membrana hay unos canales que cuando se abren son canales de voltaje, que lo que hacen es, al abrirse, facilitar la entrada de sodio. Como el sodio tiene carga positiva, es por eso que el interior, ¿sí?, el interior neuronal, que en reposo estaba negativo, cuando estos canales se abren, permiten la entrada de sodio, el interior se vuelve más positivo, ¿sí? Y la fase de repolarización tiene que ver con que el potencial de membrana vuelva a su estado de reposo. ¿Por qué? Porque esos canales de sodio se cierran y se abren canales de potasio, que si bien también tienen carga positiva, ¿sí?, favorecen la salida de este ion de la célula. ¿De quién? Del sodio. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la sinapsis, ¿sí? Cuando hablamos de sinapsis nos estamos refiriendo a una región en la que se produce la comunicación entre dos neuronas o la comunicación entre una neurona y una célula efectora, ¿sí? ¿Se entiende qué implica una sinapsis? Unión entre dos neuronas o unión entre una neurona y una célula efectora, que puede ser muscular o puede ser glandular. Bueno, hay dos tipos de sinapsis. Una se llama sinapsis química y la otra se llama sinapsis eléctricas. ¿Por qué se caracteriza la sinapsis química? Porque las membranas plasmáticas de las neuronas que se comunican no se tocan, sino que están separadas por una hendidura sináptica, que es un espacio lleno de líquido intersticial. En respuesta a un estímulo, la neurona presináptica libera, ¿sí? La neurona presináptica sería la que está antes, ¿sí?, de la sinapsis. Libera un neurotransmisor que se difunde a través de esa hendidura, ¿sí?, de ese espacio que queda entre ambas membranas,
plasmáticas de las neuronas que se están comunicando y se une a receptores específicos de la membrana de la neurona postsináptica. Las sinapsis eléctricas se caracterizan porque los potenciales de acción se transmiten directamente entre las membranas plasmáticas de esas neuronas que se están comunicando. Y acá tenemos una imagen donde nos muestra cómo es la sinapsis química, ¿sí? Con la neurona presináptica, ¿sí? La hendidura sináptica, que es donde se va a liberar el neurotransmisor, y la parte de abajo que muestra la membrana plasmática de la otra neurona, que es la postsináptica, y estas partecitas verdes son los receptores que se van a unir al neurotransmisor. Cuando estos receptores se unen al neurotransmisor, ¿qué pasa? Provocan una serie de cambios conformacionales en el receptor y se conducen al interior celular una serie o sea, se van a producir en el interior celular una serie de procesos químicos que se traducen en un determinado, por ejemplo, una determinada función, una determinada respuesta en esa neurona. La unión sináptica eléctrica, como decíamos recién, están en contacto ambas membranas, tanto de la pre como de la post, ¿sí? Bueno, ¿qué son los neurotransmisores? Como veíamos la clase anterior cuando vimos endocrino, el papel que cumplían las hormonas, bueno, los neurotransmisores serían los homólogos del sistema nervioso en relación, digamos, al sistema endocrino. El sistema endocrino, a través de la liberación de las hormonas que se vuelcan a la sangre, se unen a determinados receptores de los órganos blancos, los órganos dianas, para poder modificar, modificar una función, producir una respuesta. Lo mismo hacen los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso. O sea que son sustancias químicas que son sintetizadas por células nerviosas, cumplen la función de excitar o inhibir a las neuronas postsinápticas. Como ejemplos de neurotransmisores podemos encontrar la acetilcolina, aminoácidos como el glutamato, el aspartato, aminas biógenas como la noradrenalina, dopamina, serotonina, y neuropéptidos como las encefalinas, especialmente las endorfinas, ¿sí? Las endorfinas cumplen el papel de analgésicos naturales. Bueno, ¿cómo es que vamos a dividir el sistema nervioso? Lo podemos dividir de varias maneras. Por ejemplo, la división anatómica lo divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar ubicado en lo que es el endocráneo y el raquis o conducto raquídeo, ¿sí? A nivel de la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico es aquel que está ubicado por fuera del endocráneo y por fuera del raquis, y va a estar constituido por los nervios craneales y los nervios espinales y los ganglios que están asociados a los nervios espinales, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá la división? Bien, podemos hacer una división funcional del sistema nervioso. En base a su función, lo podemos dividir en sistema nervioso somático o de la vida de relación, que se encarga de la relación con el entorno o el hábitat que nos rodea, a través de receptores que captan los cambios que se producen, ¿sí? Las vías que conducen esta información hacia el sistema nervioso, como, o sea, las fibras aferentes, y las fibras que llevan información desde el sistema nervioso hacia los efectores, o sea, las fibras eferentes. Cuando hablamos de efectores, hablamos de músculos esqueléticos, ¿sí? Y eso va a ser a través de neuronas motoras.
Otra clasificación en relación a esa división funcional es el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso autónomo proporciona inervación involuntaria a estructuras como el corazón, el músculo liso y las glándulas. El sistema nervioso autónomo, a su vez, se subdivide, como hemos visto ya, en sistema simpático, que es el que prepara el cuerpo para una emergencia, y el sistema parasimpático, que se encarga de conservar las energías. Bueno, ¿cómo está organizado el sistema nervioso? Está conformado por sustancia gris y por sustancia blanca. La sustancia gris está compuesta por los cuerpos neuronales y por fibras amielínicas. Las fibras amielínicas son aquellos axones que no están recubiertos por mielina, ¿se entiende? La sustancia blanca va a estar constituida por axones que van a formar tractos o haces que están cubiertos por la vaina de mielina. ¿Por qué? ¿Por qué están cubiertos por esta vaina de mielina? Porque estos axones tienen la función de transmitir impulsos, tanto nerviosos, tanto motores como sensitivos, ¿sí? Bien, acá tenemos una imagen de lo que sería la división del sistema nervioso central. Por un lado tenemos el encéfalo, que está alojado dentro de la cavidad craneal y que comprende el cerebro, comprende el diencéfalo, comprende el tronco encefálico y el cerebelo. Vamos a ver que el diencéfalo está formado por el tálamo, por el epitálamo o glándula pineal, que la vimos en la clase pasada cuando vimos sistema endocrino, el tronco encefálico o tallo cerebral, que está constituido por 3 porciones, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y finalmente el cerebelo. Todas estas estructuras que mencioné recién conforman el encéfalo. Y por último, como parte del sistema nervioso central, la médula espinal, que la vamos a encontrar alojada dentro del conducto raquídeo o raquis, ¿sí? Por debajo del bulbo raquídeo se va a prolongar el sistema nervioso central en la médula espinal. Acá tenemos la división del sistema nervioso periférico. Lo dividimos en sistema nervioso autónomo, es decir, sistema nervioso periférico son todas esas fibras nerviosas que están por afuera, por fuera del neuroeje, es decir, por fuera de la cavidad craneal y por fuera del conducto raquídeo. Por un lado tenemos el sistema nervioso somático, que está conformado por los nervios espinales que emergen a nivel de la médula espinal y por los nervios craneales o pares craneales, que son aquellos que emergen de la cavidad craneal. Y la otra división del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso autónomo, que se subdivide en simpático y parasimpático. ¿Queda claro hasta acá cómo es la división del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico? Después vamos a ir viendo cada una de las partes. Bien, esta imagen nos muestra el sistema nervioso central. Una vista externa, es decir, desde afuera, podemos ver el cerebro, podemos ver el tronco encefálico y se puede apreciar el cerebelo. En la otra vista, en la vista interna, ¿sí? Lo que estamos viendo es un corte sagital, es decir, un corte así, antero-posterior, de adelante hacia atrás, ¿sí? El corte sagital divide en dos mitades, una derecha y otra izquierda. Bueno, ese corte sagital es el que se ve en esta vista del encéfalo. Y se puede apreciar, ¿sí? También corteza cerebral, sustancia blanca, tronco encefálico y cerebelo.
¿Se entiende, chicos, alguna duda hasta acá? No, profe, la verdad que me explica muy bien, gracias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a ver algunas características del cerebro. El cerebro, por su parte superior, sí es la parte más alta y más de mayor tamaño de lo que es el sistema nervioso central, el cerebro. Por la parte superior se va a corresponder o se va a relacionar con la bóveda del cráneo. Hacia abajo, el cerebro descansa sobre el piso anterior y medio de la base de cráneo. Y hacia atrás reposa sobre la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo es una prolongación de la dura madre, ¿sí? que va a estar separando el cerebelo del resto de las estructuras, ¿sí? El cerebro está conformado por dos hemisferios cerebrales, uno derecho y otro izquierdo. Cada hemisferio cerebral va a estar formado a su vez por una parte periférica que se llama corteza cerebral y está conformado por sustancia gris. Cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando de los cuerpos de las neuronas y de esas fibras amielínicas. Y una parte central que está formado por sustancia, es la sustancia blanca central, y tiene esa sustancia blanca central los llamados núcleos de la base. Estos núcleos de la base son acúmulos de sustancia gris que se encuentran distribuidos entre estas fibras de sustancia blanca. Bien. Entonces, si nosotros vemos un hemisferio cerebral desde afuera, ¿sí? Si vemos cómo es esa configuración externa, vemos que presenta tres caras. Una externa o lateral, una cara interna o medial y una cara inferior, que es la que se apoya sobre la base de cráneo. En la cara externa del cerebro podemos observar que la corteza está plegada y da lugar a la formación de surcos y cisuras que van a limitar las llamadas circunvoluciones cerebrales. Existe una cisura longitudinal que divide el cerebro en los dos hemisferios, ¿sí? En ese hemisferio derecho e izquierdo. Pero estos hemisferios no están separados en toda su longitud, sino que en la parte del medio van a estar conectados por una estructura de sustancia blanca que se llama cuerpo calloso. ¿Se entiende? Los dos hemisferios cerebrales, por su cara interna o medial, están separados, ¿sí? En casi toda su longitud, excepto en la parte media, que hay una... Lo repetimos, sí, sí. A ver si puedo volver un par de... Bien. Acá donde dice vista externa, ¿sí? Esto sería la cara externa. Esa cara externa o lateral del cerebro. Acá donde dice vista interna, podemos ver la cara interna o medial. Nosotros acá podemos ver, si bien esto es un corte y el cuerpo calloso no se ve, podemos ver que este hemisferio, a lo largo de toda su longitud, está separado del otro hemisferio, excepto en la parte central, ¿sí? En la parte media, donde van a estar unidos ambos hemisferios cerebrales por una estructura de, acá está, una estructura de sustancia blanca que se denomina cuerpo calloso. Entonces, ¿el cuerpo calloso qué es? Es una estructura de sustancia blanca, o está conformado por fibras, ¿sí? Por fibras nerviosas de sustancia blanca, que lo que hacen es unir, ¿sí? Esos hemisferios cerebrales. ¿Se entiende ahora? Hay dos surcos profundos que dividen cada hemisferio en 4 lóbulos. Encontramos la cisura central o de Rolando y la cisura lateral o de Silvio. Los lóbulos del cerebro, ¿sí? Toman cada uno el nombre del hueso que los cubren. Entonces vamos a encontrar, en cada hemisferio vamos a encontrar
un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital, ¿sí? Cada lóbulo toma el nombre del hueso que lo cubre, del hueso del cráneo que lo cubre. El lóbulo frontal lo vamos a encontrar por delante de la cisura de Rolando. Acá tenemos una imagen donde nos muestra una vista externa del cerebro, ¿sí? Y podemos apreciar la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y otra cisura que se ve acá en la parte posterior, que es la parieto-occipital, que si bien no es tan profunda como la de Rolando y la de Silvio, nos sirve para establecer el límite del lóbulo occipital, ¿sí? En la otra imagen se pueden apreciar los distintos lóbulos. En celeste el frontal, en amarillo el parietal, en verde el lóbulo temporal y en rojo el occipital. Entonces, podemos ver que el lóbulo frontal, por delante de la cisura de Rolando, el lóbulo parietal por detrás de la cisura de Rolando, el temporal por debajo de la cisura, perdón, por debajo de la cisura de Silvio, y el occipital, el lóbulo occipital, por detrás, o por debajo, mejor dicho, de la cisura parieto-occipital. ¿Se entiende cómo es la distribución de los lóbulos? Bien. La corteza cerebral, entonces, ¿dónde la vamos a localizar? En la periferia. Va a estar formada por sustancia gris, o sea, por los cuerpos neuronales y esas fibras nerviosas amielínicas. La sustancia blanca cerebral tiene una localización central y va a estar formada por fibras mielínicas, es decir, los axones de esos cuerpos neuronales que están en la corteza. Esos axones se agrupan en fibras de proyección, fibras de asociación y fibras comisurales. Y también encontramos en la sustancia blanca del cerebro los núcleos de la base. Como decíamos hace un ratito, son acúmulos de sustancia gris que están localizados en la profundidad de cada hemisferio cerebral, disociando la sustancia blanca. Estos núcleos de la base son 3, ¿sí? Encontramos el núcleo lenticular, el núcleo caudado y el núcleo amigdalino. Con saber o recordar los nombres de estos núcleos está bien. ¿Qué función tienen estos núcleos de la base? Reciben impulsos de la corteza cerebral, envían información a las regiones motoras, regulan el comienzo y el fin de los movimientos, controlan la contracción subconsciente del músculo esquelético, y un ejemplo que podemos citar es el balanceo de los brazos al caminar. Ayudan a iniciar y finalizar algunos procesos cognitivos como la atención, la memoria, la planificación, y junto con el sistema límbico pueden actuar en la regulación de las conductas emocionales. Bien, ¿cómo está organizada la corteza cerebral? Vamos a encontrar áreas sensitivas, áreas motoras y áreas de asociación. Las áreas sensitivas, ¿por qué se caracterizan? Porque reciben información sensitiva que está relacionada con la percepción y el conocimiento consciente de una sensación. Todo lo que esté a nivel de la corteza cerebral es información consciente, ¿sí? Y vamos a encontrar el área somatosensitiva primaria a nivel del lóbulo parietal, el área visual primaria a nivel del lóbulo occipital, el área auditiva primaria a nivel del lóbulo temporal, el área olfativa primaria a nivel del lóbulo temporal también, y el área gustativa primaria a nivel del lóbulo parietal. Fíjense que todas estas áreas sensitivas conscientes, es decir, que forman parte de la corteza cerebral, se llaman todas áreas, el área de la cual se trate, y primaria, ¿sí? Las áreas motoras son las áreas que reciben que envían la información motora que sale de la corteza cerebral a través de las fibras eferentes, ¿sí? Encontramos 2 áreas motoras a nivel de la corteza,
Una es el área motora primaria a nivel del lóbulo frontal y la otra es el área del lenguaje de Broca, que también está a nivel del lóbulo frontal. Y por último, las áreas de asociación, que son zonas de los lóbulos cerebrales que se relacionan entre sí a través de fibras de asociación. Recién cuando veíamos las fibras de sustancia blanca, que podían ser fibras de asociación, de proyección o comisurales, bueno, estas fibras de asociación van a ir de una zona, van a conectar, digamos, distintas zonas de los lóbulos cerebrales. Bueno, el diencéfalo. El diencéfalo es una estructura del sistema nervioso central que comprende el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, ¿sí? Representado especialmente por la epífisis o glándula pineal, que la vimos cuando vimos endocrino, esa glándula que tiene a cargo la síntesis y liberación de melatonina, ¿recuerdan? Bueno, vamos a ver a grosso modo las características del tálamo. Transmite casi toda la información sensorial a la corteza cerebral. El tálamo es como una estación de relevo. Información, digamos, que llega, por ejemplo, la información sensorial pasa por el tálamo y de ahí va a la corteza cerebral y se hace consciente, ¿sí? Por eso que se dice que es una estación de relevo. El tálamo también contribuye a las funciones motoras, al transmitir información desde el cerebelo y los núcleos basales hasta el área motora primaria, y también desempeña una función en el mantenimiento de la conciencia, es lo que decíamos recién. El hipotálamo, que lo habrán escuchado, lo habrán leído en varias oportunidades, es una estructura que controla e integra la actividad del sistema nervioso autónomo, produce hormonas, como ser los factores reguladores hipotalámicos, ¿sí? Que son los que se encargan de estimular a la adenohipófisis para la liberación de determinadas hormonas hipofisarias, y también produce dos neurohormonas que son la oxitocina y la ADH, es decir, la hormona antidiurética o vasopresina. Que estas hormonas, como veíamos en la clase anterior, cuando vimos endocrino, son las que se almacenan en la neurohipófisis. ¿Recuerdan? El hipotálamo también regula patrones de comportamiento y emocionales, contiene los centros de la alimentación y la saciedad, es decir, que las neuronas del hipotálamo regulan la ingesta de alimentos. En el hipotálamo vamos a encontrar el centro de la sed, que regula la ingesta de líquidos, y el centro termorregulador, que va a tener a cargo la regulación de la temperatura corporal. El tronco encefálico es otra estructura del sistema nervioso central, y vamos a ver que comprende tres partes. Una es el mesencéfalo, la otra es la protuberancia o puente de Barolio, y el último, la porción más inferior del tronco encefálico, es el bulbo raquídeo. Las estructuras que conforman el tronco encefálico contienen núcleos que representan el origen real de los nervios craneales. Los nervios craneales son la parte craneal del sistema nervioso periférico, ¿sí? Que tienen esos nervios craneales, para que entiendan, se originan en esos núcleos. Cuando hablamos de núcleos estamos hablando de sustancia gris. La sustancia gris está conformada por cuerpos neuronales, ¿sí? Entonces, a nivel de estos núcleos se originan los nervios craneales. ¿Por qué se dice origen real? Porque es donde realmente sale, ¿sí? Y emerge el nervio craneal. Después vamos a ver que estos nervios craneales también tienen un origen aparente. Y estas estructuras, ¿sí? Que conforman el tronco encefálico también están atravesadas por tractos o fibras, tractos sensitivos y motores, es decir, axones sensitivos y motores que
forman parte de las vías de conducción. Esas vías de conducción sensitivas que son aferentes, que traen información, ¿sí? Sensitiva, sensorial, hacia la corteza cerebral, y esos tractos motores que lo que hacen es emerger, ¿sí? Llevar información desde la corteza cerebral hacia los efectores, por ejemplo, músculo esquelético, para la realización de por ejemplo, para la contracción del músculo. ¿Se entiende? Todo lo que es sensitivo es aferente, es decir, entra desde la periferia hacia el sistema nervioso central, y todo lo que es motor emerge o sale desde lo que es desde lo que es el encéfalo, la corteza cerebral especialmente, hacia la periferia. El mesencéfalo es la estructura más superior, digamos, del tronco encefálico, y se caracteriza porque participa en la coordinación de los movimientos de la cabeza, los ojos y el tronco en respuesta a estímulos visuales y auditivos. La protuberancia, o puente de Barolio, contiene núcleos que transmiten información a la corteza cerebral y núcleos que forman parte de la vía del equilibrio. Y la parte más inferior del tronco encefálico, que es el bulbo raquídeo, es importante. ¿Por qué? ¿Qué es importante que recordemos del bulbo raquídeo? Que contiene el centro cardiovascular, que es el que regula el latido cardíaco, es decir, la frecuencia cardíaca, y el diámetro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Va a regular. Al regular el diámetro de los vasos sanguíneos, lo que va a estar haciendo es regular el grado de vasodilatación o vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Indirectamente, ¿sí? Al regular el diámetro de los vasos sanguíneos, va a estar regulando, va a tener un efecto, ¿sí? Sobre lo que es la tensión arterial. Contiene también el bulbo raquídeo, el centro de la respiración, que regula la frecuencia respiratoria. Acá tenemos, bien, acá se ve una imagen del tronco encefálico, ¿sí? Vemos que la parte más superior es el mesencéfalo, intermedia, la protuberancia, y la parte inferior es el bulbo raquídeo. ¿Se entiende cómo es la disposición de las estructuras del tronco encefálico? Bueno. Bien, si no entienden algo, me lo dicen, paramos, lo volvemos a ver, porque la idea es que podamos entender, y estamos en total confianza para realizar cualquier pregunta. La última estructura del sistema nervioso central que nos queda por ver es el cerebelo. Bien. Bien. Bueno, el cerebelo lo vamos a encontrar localizado por debajo del lóbulo occipital del cerebro. Está formado por dos hemisferios laterales y un vermis medial, ¿sí? Acá hay una figura esquemática donde se puede apreciar la parte medial, que es el vermis, y a los lados los hemisferios laterales cerebelosos. La sustancia gris está plegada, como se puede ver también en este esquema, y forma una amplia superficie de conexiones nerviosas que permiten procesar una enorme cantidad de información, y la sustancia gris, al igual que en el cerebro, se va a localizar en la periferia. La parte interior del cerebelo está conformada por sustancia blanca. La función que lleva a cabo este órgano, ¿sí? Del sistema nervioso central es mantener, ¿sí? La postura y el equilibrio. Estamos hablando de las características más importantes, ¿sí? de cada estructura del sistema nervioso central. Los invito al que quiera profundizar en estos temas. Nos quedan por ahí varias cosas por ver y por decir, pero bueno, quise simplificar un poco y hablar de lo más importante. La otra parte,
¿sí?, del sistema nervioso central, es la médula espinal. Dijimos que la íbamos a encontrar alojada en el conducto raquídeo o raquis. Se extiende desde el bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo en su parte inferior se continúa en la médula espinal y se va a prolongar hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar. La médula espinal en el adulto no ocupa toda la longitud de la columna vertebral. A nivel de la segunda lumbar, la médula se adelgaza para formar una estructura que se llama cono medular. Este cono medular da origen a otra estructura que se llama filum terminale. Este filum terminale, ¿por qué es importante? Porque es una prolongación de la pía madre, ¿sí?, que es una de las membranas meningias, que lo que hace es fijar la médula al coxis y a la cola de caballo. La cola de caballo es la parte final, inferior de la médula espinal, donde los últimos nervios espinales tienen una dirección descendente. Entonces, forman, da como una impresión de esa forma de cola de caballo. Por eso es que se llama así, ¿se entiende? Bien. ¿Cómo es que está distribuida la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula espinal? La sustancia gris está situada, ¿sí?, en posición central. En conjunto tiene forma de H o de mariposa y presenta un asta anterior o ventral que contiene neuronas motoras, un asta posterior o dorsal que contiene neuronas sensitivas y un asta lateral que contiene neuronas del sistema nervioso autónomo. La sustancia blanca a nivel de la médula espinal también se dispone de manera periférica y va a estar formada por fibras mielínicas que se disponen en 3 cordones, un cordón anterior o ventral y un cordón posterior y un cordón lateral. Además, a nivel, ¿sí?, de la sustancia blanca, vamos a encontrar distintos tractos, ¿sí?, de fibras mielínicas, ¿sí?, distintos haces que van a conformar o van a formar parte de las distintas vías de conducción. Las vías sensitivas, que son las aferentes, y las vías motoras, que son descendentes, ¿sí? Estos haces o tractos nerviosos que forman parte de las vías de conducción, lo que hacen es, las sensitivas entran a nivel de la médula, recorren la médula, recorren el bulbo raquídeo, el tronco encefálico, perdón, y hasta llegar a nivel de la corteza cerebral. Las otras fibras que son motoras, que salen de la corteza cerebral, lo que van a hacer es ir descendiendo por las distintas estructuras y van a descender finalmente por la sustancia blanca de la médula espinal para emerger a través de los nervios espinales, ¿sí? ¿Cuál es la función de la médula espinal? Bueno, como hablábamos recién, conduce información sensitiva y motora por medio de estos tractos ascendentes y descendentes respectivamente, que forman parte de las vías de conducción sensitivas y motoras. Y funciona la médula espinal como centro integrador de reflejos medulares. ¿Sí? Esa función de centro integrador tiene lugar en la sustancia gris. Vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de lo que es un reflejo y un arco reflejo. Un reflejo es una secuencia de acciones involuntarias que se suceden de manera rápida y predecible, como las contracciones musculares o las secreciones glandulares. Un reflejo puede ser espinal o craneal, puede ser somático o puede ser visceral o autonómico, es decir, que hay 3 tipos de reflejos. Si hablamos de lo que es el arco reflejo, para el arco reflejo necesitamos distintas estructuras que van a funcionar de manera coordinada y sincronizada hasta que, como resultado final,
se produzca el reflejo. Necesitamos un receptor, ¿sí?, que va a estar localizado a nivel de la periferia, por ejemplo, a nivel del músculo. Necesitamos una neurona sensitiva que tenga fibras aferentes, es decir, que traigan hacia el sistema nervioso ese estímulo. Necesitamos un centro integrador que está a nivel de la sustancia gris de la médula espinal, y necesitamos para la ejecución, ¿sí?, de ese reflejo, de esa contracción muscular, por ejemplo, una neurona efectora, una neurona motora, ¿sí? Y necesitamos un efector, por ejemplo, fibras del músculo esquelético. ¿Vieron, por ejemplo, para que entiendan un poquito cómo es esto del arco reflejo? Un ejemplo es, apoyamos la mano en una superficie que está caliente y automáticamente, por un acto reflejo, sacamos, ¿sí?, se produce ese reflejo de retirada y sacamos la mano para evitar dañarnos la piel. Bien, desde que nosotros apoyamos la mano en esa superficie caliente y se produjo la contracción de los músculos flexores para efectuar ese movimiento de retirada, bueno, se fueron sucediendo todas estas, se fueron sucediendo, ¿sí?, en forma coordinada y sincronizada, la función de todas estas estructuras que conforman el arco reflejo. ¿Se entiende cómo es que funciona el arco reflejo? Por ejemplo, el reflejo de retirada, que es un reflejo de protección y que va a tener este reflejo de protección, por ejemplo, tiene predilección por sobre cualquier otro estímulo que esté llegando a la médula espinal, ¿sí? Bueno, llegamos a la parte de meninges. Las meninges son capas o membranas de tejido conectivo, son 3, ¿sí?, que tienen la función de brindar protección al encéfalo y a la médula espinal contra traumatismos, ¿sí? Junto las meninges, por un lado, y el líquido cefalorraquídeo por otro, proporcionan protección tanto al encéfalo como a la médula espinal. Estas 3 membranas meningias, desde la superficie a la profundidad, son la dura madre, después sigue el aracnoides, y la más interna de todas es la pía madre. Bueno, la dura madre es una capa gruesa y dura de tejido conectivo, es decir, que es la más resistente de las 3 membranas meningias. La aracnoides es una membrana delgada y avascular, eso significa que no tiene vasos sanguíneos. Se llama aracnoides porque es semejante a una telaraña. Y la última, la más interna de todas, la que está en contacto con la superficie del encéfalo y de la médula espinal, que es la pía madre. Esta es una membrana fina y transparente y se caracteriza porque tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. Entre las membranas meningias vamos a encontrar 3 espacios que tienen importancia clínica. ¿Por qué? Porque estos espacios, ¿sí?, ante determinadas situaciones, como por ejemplo alguna lesión, un traumatismo cráneoencefálico, van a conformar o van a representar el lugar o el sitio donde se puedan producir acumulación de sangre, ¿sí?, las distintas hemorragias que ahora las vamos a ver. Bueno, tenemos el espacio epidural. Este espacio va a estar entre la dura madre y la pared ósea. Está ocupado por grasa y tejido conectivo. Este espacio epidural es donde se coloca la anestesia epidural local, que la van a colocar a nivel, ¿sí?,
de la columna, a nivel de la médula espinal, digamos, en relación o a nivel del sitio que se quiera anestesiar. ¿Por qué es importante? La importancia, digamos, clínica de este espacio epidural es que por ejemplo, ante un traumatismo de cráneo que lesione la arteria meningia media, que es una arteria que transcurre por unos canales que están labrados a nivel de la pared craneal, a nivel del hueso parietal y temporal, se puede producir una hemorragia, ¿sí? Se lesiona la arteria y esa colección sanguínea se va a acumular en este espacio epidural. El otro espacio se llama espacio subdural. Va a estar localizado entre la dura madre y la aracnoides. Este espacio contiene líquido intersticial y es importante porque ante la ruptura de vasos venosos se puede provocar una hemorragia subdural. Y el espacio subaracnoideo, el último, va a estar situado entre la aracnoides y la pía madre, contiene líquido cefalorraquídeo y es importante porque ante un traumatismo o una ruptura de un aneurisma, que es una zona dilatada de una arteria que se provoca, por ejemplo, como consecuencia de la hipertensión arterial o alguna malformación arterial, puede ser el sitio donde se localiza una hemorragia subaracnoidea. La importancia de estos espacios es, ¿sí?, esta importancia clínica, que es donde se van a depositar esas colecciones, ¿sí?, de sangre. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque la cavidad craneal es una cavidad inextensible. Entonces, cualquier colección sanguínea o, por ejemplo, un tumor que aumente, ¿sí?, aumente ese contenido, aumente la presión que existe adentro de esa cavidad, como no se puede extender y acompañar ese aumento de presión, es importante tenerlo en cuenta y considerarlo, porque lo que va a hacer es comprimir u oprimir distintas partes del encéfalo. Y eso provoca, por ejemplo, aumento de la presión intracraneal, bueno, y eso después se va a traducir en una clínica, ¿sí?, una clínica particular que va a presentar ese paciente que tenga alguna colección, alguna hemorragia en algunos de estos espacios, o un tumor, por ejemplo, que aumente la presión intracraneal. Y es importante porque hay que descomprimir. Como el cráneo es inextensible, no puede acompañar, ¿sí?, y aumentar de tamaño y acompañar ese aumento de presión. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque todo factor que aumente la presión adentro del cráneo va a comprimir las estructuras encefálicas. Bueno, el líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, incoloro, está compuesto por agua, transporta oxígeno, tiene proteínas, tiene ácido láctico, urea, tiene electrolitos como sodio, potasio, tiene calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, y también tiene algunos leucocitos. En el adulto, el volumen total de líquido cefalorraquídeo es entre 80 y 150 mililitros. La importancia del líquido cefalorraquídeo, que decíamos que es claro e incoloro, es que es este color, ¿sí? Todo líquido cefalorraquídeo que esté claro e incoloro es un líquido cefalorraquídeo normal. Ahora sí, hicieron una punción, ¿sí?, para analizar el líquido cefalorraquídeo y vemos que tiene una coloración turbia. Bueno, ahí nos hace pensar en que ese paciente está cursando una infección, ¿sí?, de las meninges, o una infección a nivel del encéfalo, y que se puede evaluar a través del análisis, digamos, del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo circula por unos espacios denominados ventrículos. A nivel
de los hemisferios cerebrales encontramos dos ventrículos, que son los ventrículos laterales. A nivel del hipotálamo encontramos el tercer ventrículo y, por último, a nivel entre el tronco encefálico y el cerebelo encontramos el cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo se forman los plexos coroideos. Estos plexos son redes de capilares localizadas en las paredes de los ventrículos. Entonces, ¿cómo es que va a circular el líquido cefalorraquídeo? Circula por los ventrículos, también lo vamos a encontrar en el espacio subaracnoideo, como veíamos recién. Entonces vemos cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo formado en los plexos coroideos de los ventrículos laterales pasa hacia el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares. Luego, desde el tercer ventrículo, va a circular a través del acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo y desde el cuarto ventrículo va a circular hacia el conducto del epéndimo que está en la parte más interna, ¿sí?, de la sustancia gris de la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo es reabsorbido hacia la circulación sanguínea por medio de unas estructuras que se llaman vellosidades aracnoideas, que lo vuelcan especialmente al seno sagital superior, que es un seno venoso. En condiciones normales, la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se forma se reabsorbe tan rápidamente, ¿sí? Lo que se forma, es decir, que se reabsorbe tan rápidamente como se forma en los plexos coroideos. ¿Para qué es importante esto? Que a medida que se forma se vaya reabsorbiendo, es para mantener la presión constante, ¿sí? Y no contribuir a que se produzca, por ejemplo, hipertensión a nivel del encéfalo. Bueno, hemos llegado a lo que es el sistema nervioso periférico. Como decíamos al principio, está formado por fibras nerviosas que se sitúan por fuera del neuroeje, es decir, por fuera del endocráneo y por fuera del raquis, y va a estar conformado, por un lado, por los nervios craneales o pares craneales, y por otro lado, por los nervios espinales. Los nervios craneales son los que conducen los impulsos nerviosos entre el encéfalo y las estructuras de la cabeza y el cuello. Son 12 pares de nervios que van a tener ese origen real, como decíamos hoy, a nivel del tronco encefálico, ¿sí?, en núcleos centrales que pueden ser sensitivos y motores. En la superficie externa del tronco cefálico se puede observar la emergencia de los pares craneales, lo que constituye el origen aparente, excepto los dos primeros pares que son el olfatorio y el óptico, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos nervios craneales? Tener a cargo la inervación motora de los músculos voluntarios de la cabeza, la inervación sensitiva de todas las estructuras, ¿sí?, de este sector del cuerpo, y también van a llevar fibras vegetativas, ¿sí?, pertenecientes al sistema nervioso autónomo, destinadas a inervar los músculos lisos y las glándulas. Los nervios craneales pueden ser motores, sensitivos o mixtos. Es decir, un nervio mixto es aquel que tiene en su constitución fibras sensitivas y fibras motoras. ¿Se entiende? Bien. Estos son los pares craneales. El primer par es el nervio olfatorio, el segundo par es el nervio óptico, el tercer par es el nervio motor ocular común, el cuarto par es el nervio patético, el quinto par es el nervio trigémino, el sexto par es el nervio motor ocular externo, el séptimo par es el nervio facial, el octavo par es el nervio auditivo o vestíbulo coclear, que tiene, cumple una función en lo que es la audición y el equilibrio.
El 9º par es el nervio glosofaringio. El 10º par es el nervio neumogástrico o vago. El 11º es el nervio espinal y el 12º el nervio hipogloso mayor. Para el que tiene ganas y le gusta, pueden después profundizar un poquito cuáles son las funciones y las áreas de inervación de cada par craneal en especial. Los nervios espinales son aquellas fibras nerviosas que emergen de la médula espinal. Son los nervios espinales, a diferencia de los pares craneales que podían ser o motores, o sensitivos, o mixtos, son todos nervios mixtos, que están conformados por una raíz sensitiva y otra raíz motora. Los nervios espinales son 31 pares y se distribuyen de la siguiente manera: 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. Los nervios espinales no tienen nombres especiales, sino que se designan con una letra y un número. Por ejemplo, C1, que quiere decir nervio espinal cervical 1, ¿sí? O primer nervio cervical. ¿Cuál es la función de los nervios espinales? Se encargan de conducir impulsos entre la médula espinal y las partes del cuerpo que no están inervadas por los pares craneales. Cada nervio espinal va a estar formado por una raíz anterior que contiene axones de neuronas motoras, por lo tanto, conducen impulsos desde el sistema nervioso central hacia los efectores, es decir, músculos. Una raíz posterior que contiene fibras sensitivas o aferentes, por lo tanto van a conducir impulsos desde los receptores que pueden estar localizados en la piel, en los músculos y órganos internos hacia el sistema nervioso central. Y también es importante resaltar que cada raíz posterior presenta un engrosamiento llamado ganglio de la raíz posterior. Es decir, que esas fibras sensitivas que vienen desde la periferia hacia el sistema nervioso central, primero hacen sinapsis en ese ganglio de la raíz posterior y luego salen axones que entran, ¿sí?, por las fibras sensitivas de la médula espinal y van a formar parte de las vías de conducción sensitivas hacia las áreas sensitivas de la corteza cerebral. Distribución de los nervios espinales. Luego de atravesar el foramen intervertebral, es decir, ese agujero intervertebral, salen de la médula y se van a dividir en 2 ramos. Un ramo anterior y un ramo posterior. Es decir, que cada nervio espinal, una vez que sale del conducto del agujero intervertebral, sale de la columna vertebral, para dar inervación, se va a conformar por un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior va a estar destinado a la inervación de los músculos y las estructuras de los miembros superiores e inferiores y la piel de la parte ventral del tronco, es decir, de la parte anterior, ¿sí? Los ramos anteriores que dan inervación a través, o sea, los ramos anteriores no dan inervaciones directamente por sí mismos, sino que se van agrupando distintos ramos anteriores de distintos nervios espinales de distintas alturas, C1, C2, C3, se van uniendo y forman un tronco, y así sucesivamente, y eso es la constitución de los llamados plexos nerviosos. Los plexos nerviosos, formados por la unión de esos ramos que formaron troncos, posteriormente se van a dividir en determinadas ramas que van a constituir nervios particulares destinados a determinadas regiones motoras o sensitivas de los miembros superiores, inferiores y de la piel, de toda la parte anterior del tronco, ¿sí? A excepción, ¿sí?, de los ramos anteriores,
desde el segundo nervio torácico al último nervio torácico, es decir, desde T2 a T12, que no forman plexos, sino que ellos mismos constituyen los nervios intercostales. ¿Se entiende? Los nervios intercostales son los que van a transcurrir por los espacios intercostales, es decir, el espacio entre una costilla y otra es el espacio intercostal. Por ahí se mete el nervio intercostal para dar inervación a los músculos intercostales que intervienen en la respiración. El otro ramo que conforma, en el que se dividen los nervios espinales, es el ramo posterior. Cada ramo posterior va a estar destinado a dar inervación a los músculos profundos y a la piel de la superficie dorsal del tronco. ¿Se entiende hasta acá? Acá tenemos una imagen que muestra la médula espinal, ¿sí? Y los distintos sectores de la misma con la emergencia de los nervios espinales y el nombre que reciben. Los 8 cervicales, que se van a llamar C1, C2, C3, ¿sí? Como decíamos recién, que se denominan con una letra y un número. Los torácicos o dorsales, ¿sí? Que son 12 pares, que se van a denominar T1, T2 o D1, D2. T1 significa torácico 1 o D1 dorsal 1. Después, a nivel de la columna lumbar, los 5 nervios lumbares que se van a denominar L1, L2, L3. La parte sacra, que son 5 pares de nervios sacros, que se van a denominar S1, S2, S3 y así sucesivamente. Y el último, ¿sí? Que es uno solo, que es el nervio coxígeo. Bueno, llegamos a la otra parte del sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es la otra parte del sistema nervioso que está por fuera del neuroeje. Está compuesto por neuronas motoras que tienen a cargo la conducción de impulsos desde la médula espinal o el tronco encefálico hasta el músculo cardíaco, el músculo liso y el epitelio glandular, ¿sí? El sistema nervioso autónomo se encarga de regular funciones involuntarias, como por ejemplo, latido cardíaco, peristaltismo intestinal, la secreción de las glándulas, y como vimos anteriormente, se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo es la conformación del sistema nervioso autónomo? Los cuerpos neuronales, ¿sí?, están situados en la sustancia gris de la médula espinal o en el tronco encefálico formando núcleos. Los axones que salen o de la médula o del tronco encefálico se dirigen a un ganglio autónomo y constituyen las fibras preganglionares, ¿sí? Es decir, cuerpos neuronales a nivel de la médula, ¿sí?, de la sustancia gris, en la médula o el tronco. Los axones que salen de la médula o el tronco van a conformar las fibras preganglionares. ¿Por qué se llaman preganglionares? Porque se dirigen hacia un ganglio autónomo que van a encontrar en su recorrido y ahí esas fibras van a hacer sinapsis con neuronas, ¿sí?, pertenecientes al sistema nervioso autónomo, y desde ese ganglio autónomo van a partir, van a emerger otras fibras que se llaman postganglionares y que se van a dirigir hacia el efector, que puede ser un músculo o puede ser una glándula. ¿Se entiende cómo es la distribución, ¿sí?, de los cuerpos neuronales y las distintas fibras preganglionares, la ubicación del ganglio, las postganglionares y finalmente el efector del sistema nervioso autónomo, que es el músculo liso o el epitelio glandular? Bueno, algunas características del sistema nervioso simpático.
Vimos anteriormente que este funciona como un sistema de emergencia, es decir, que prepara al cuerpo humano para la lucha o para la huida. Cuando tenemos que enfrentarnos a un estrés de cualquier tipo, lo que sucede es que aumentan los impulsos simpáticos hacia muchos efectores viscerales y se producen con rapidez cambios generalizados a nivel de todo el cuerpo. Algunos de los efectos del control simpático son, por ejemplo, en el músculo cardíaco, el sistema simpático acelera los latidos, es decir, acelera la frecuencia cardíaca. El corazón va a bombear más rápido, va a bombear más sangre por minuto. En el músculo liso de los vasos sanguíneos, de los músculos esqueléticos, provoca relajación. Esto se traduce en la vasodilatación, ¿sí?, de las arteriolas, especialmente del músculo esquelético. Esta vasodilatación hace que le llegue mayor cantidad de sangre a los músculos esqueléticos. Ustedes piensen que si nos prepara para la huida o para la lucha el sistema simpático, todo esto que estamos viendo tiene una coherencia. ¿Por qué? Porque que se acelere la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos por minuto, hacen que el corazón lata más rápido y bombee más rápido la sangre. A su vez, esta sangre que es bombeada más rápido asegura una adecuada perfusión, ¿sí?, a nivel del músculo esquelético, que si tenemos que huir, es decir, que tenemos que correr, van a necesitar, ¿sí?, de un mayor aporte sanguíneo y especialmente de oxígeno y de glucosa. En el músculo liso del resto de los vasos sanguíneos provoca contracción, es decir, vasoconstricción. Esto también tiene coherencia con lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque esta vasoconstricción de los vasos sanguíneos del resto del cuerpo, no del músculo esquelético, hace que se produzca una redistribución del flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos. A nivel del aparato digestivo, actúa en el músculo liso disminuyendo el peristaltismo e inhibe la defecación, es decir, que hace como que el aparato digestivo esté como en un reposo, ¿sí? No, primero y principal porque hubo una redistribución del flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos que necesitan estar activos, necesitan contraerse por sí la persona que está preparada para la lucha o para la huida tiene que correr o tiene que necesita, digamos, de la contracción de los músculos esqueléticos para defenderse o para huir, ¿sí? Entonces, el aparato digestivo va a estar así como en reposo, como quien dice. En el músculo liso de la vejiga, relaja el esfínter vesical, es decir, esa relajación provoca una contracción del esfínter vesical, estimula el cierre de los esfínteres urinarios. A nivel del ojo, estimula la dilatación de la pupila, es decir, provoca midriasis, ¿sí? Esta dilatación de la pupila hace que aumente nuestro campo visual. En los músculos erectores del pelo, estimula la piel de gallina, es decir, hace que provoca la contracción del músculo piloerector. Y a nivel de las glándulas, estimula la médula suprarrenal para la liberación de catecolaminas, especialmente de adrenalina, con todas las funciones que veíamos en la clase anterior, que tiene a cargo la adrenalina. En las glándulas sudoríparas aumenta la secreción de sudor y en las glándulas digestivas disminuye la secreción de jugos gástricos, que esto acompaña a la menor perfusión del aparato digestivo, a la disminución del peristaltismo, ¿sí? Bueno, por último, vamos a ver el sistema nervioso parasimpático, que tenemos que tener en cuenta, que va a provocar todos los efectos contrarios al sistema simpático, teniendo en cuenta que los músculos erectores del pelo no tienen fibras parasimpáticas y a nivel de la médula suprarrenal, las glándulas sudoríparas y el músculo liso arterioral, el simpático no ejerce ningún tipo de control. A nivel del páncreas,
estimula la liberación de insulina, el parasimpático. ¿Recuerdan que al principio dijimos que tenía efecto de conservación de energía? Bueno, la insulina es una hormona sintetizada y liberada por los islotes de Langerhans, que es la parte endocrina, ¿sí?, del páncreas, y que tiene la función, la insulina, de estimular la entrada de glucosa a la célula y ser almacenada como reserva de energía. Entonces, al estimular la liberación de insulina, disminuye la glucemia, es decir, disminuye los niveles de glucosa en sangre y de esta manera contribuye a la conservación de la energía. Bueno, hasta aquí hemos dado una reseña por las cosas que me parecieron más importantes y más relevantes del sistema nervioso, si bien es cierto que nos quedan muchas cosas por ver y por profundizar, me parece que lo que estuvimos hablando en la clase es de lo más importante y de lo que tenemos que sí o sí más o menos tener en cuenta a la hora de estudiar sistema nervioso con sus partes, sus divisiones, sus características y cómo es que funciona cada una de sus divisiones. No sé si tienen alguna duda, les quedó claro, me quieren preguntar algo. Bueno, si no tienen ninguna duda, no quieren preguntar nada, yo doy por terminada la clase de hoy. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y bueno, realmente espero que les sirva. La clase queda grabada de todas maneras por si la quieren volver a escuchar y para las personas que no se pudieron conectar hoy, los esperamos la semana que viene, el miércoles. Hola. Hola, sí. Bueno, yo quiero saber, a mí el tema de los nervios raquídeos, Sí. me perdí cuando hablaste, bueno, de los craneales sí, pude